gloria, honra y alabanza. Señor, bendice esta reunión que es para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te rogamos por aquellas personas y aquellos hermanos que van a escucharnos a través de las redes sociales, por YouTube, por Facebook, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, Señor, por aquellas personas también que nos solicitan las prédicas por WhatsApp, Señor, también. Bendícelos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Arregla sus vidas, convierta sus vidas, Señor. Sana sus vidas, Señor. Sana sus almas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, paséate, Dios mío, en el nombre de Jesús sobre este lugar y bendícenos, Dios mío, con tu presencia. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, redarguyéndonos, reprendiéndonos y exhortándonos y capacitándonos, Dios mío, a fin de que seamos hombres, alabado sea Dios, capacitados para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, y que seamos preparados para toda buena obra. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Háblanos, Dios mío, directo al corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendice, Dios mío, la vida de aquellos hermanos y hermanas, Dios mío, que van a escuchar a través de tu palabra, Señor. Abre los ojos de ellos, Dios mío. Redargúyelos, repréndelos y exhórtalos y capacítalos. En el nombre de Jesús. Da trabajo al que no lo tiene, Señor. Da pan y sustento de cada día al que no lo tiene, Señor. Resguarda a aquellos hermanos que están padeciendo persecución, Dios mío, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Salva y sana, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y convierte a las almas. Y conviértenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Algo para compartir? ¿No? Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. En 2 de Corintios, capítulo 2. Santo Dios, aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar y vamos a desenmascarar y vamos a ver las artimañas del inicuo, las artimañas del diablo, que el Señor lo reprenda, de nuestro enemigo acérrimo que tenemos, que se llama diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El Señor Jesús, desde que principió su ministerio, alabado sea Dios, fue tentado por el diablo y Él lo venció con la palabra. El Señor lo venció, el Señor Jesucristo lo venció con la palabra, pero también nos dejó a través de su palabra, a través del Nuevo Testamento y de su enseñanza, nos dejó cómo podemos derrotarlo, con qué armas se derrota al enemigo y principalmente descubre sus maquinaciones. Él nos detalla, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios, nos habla y nos enseña las artimañas que utiliza el diablo, que el Señor lo reprenda, para engañar, si fuera posible, los escogidos. Y las maquinaciones que tiene contra los hijos de Dios, los auténticos. Amén. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso hoy vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2, versos 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí,
para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor allí. Para que Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo vamos a repetir ese mismo versículo, dice, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A su nombre sea la gloria. Pablo, hermano, le habla en este capítulo para perdonar, hermano, a aquel que había cometido pecado, que había tenido a su madrastra por mujer, y vivían y convivían, estaban en fornicación porque vivían juntos, alabado sea Dios. Y ese hermano, y en esa iglesia, hermano, había provocado casi una división, porque unos seguían a Cristo, dice, otros seguían a Cefas, otros seguían a Pablo, otros seguían a otros, alabado sea Dios. Pero dice, Pablo dice que al tal que había hecho se ha entregado a Satanás, ¿no? Alabado sea Dios, para reprensión en la carne, pero su espíritu que sea salvo. Alabado sea Dios. Pero después que fue juzgado, después que fue, alabado sea Dios, fue juzgado y fue reprendido por Pablo y también por la iglesia, alabado sea Dios, por aquellos que eran obedientes. Después en esta segunda epístola, hermanos, él habla en este capítulo de cómo deben de perdonarlo, de cómo deben de restaurarlo, porque no lo tienen que dejar así, sino que tienen que restaurar a esa persona. A su nombre sea la gloria. Entonces por eso dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice, a todos. Cuando uno, hermano, causa tristeza o cuando uno peca, se aparta a la voz de Dios y no quiere arrepentirse, no es que solamente le cause tristeza a Pablo o a uno solo, sino que a toda la iglesia le causa tristeza. Como vemos, hermanos, que el enemigo está ganando ventaja sobre la iglesia, sobre los hermanos en Cristo, y le está causando tristeza a todos. Porque vemos las almas cómo se apartan, que no quieren arrepentirse, y no solamente a nosotros, sino también a todo el cuerpo de Cristo, y principalmente a la cabeza, que es Cristo, alabado sea Dios nuestro Señor. Cómo Él ve que las almas, hermanos, se están perdiendo, que sus hijos se pierden, que están en apostasía, alabado sea Dios, y se están resbalando cada día más. Y cómo el enemigo, hermano, alabado sea Dios, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, le está ganando esa batalla. A su nombre sea la gloria. Y decía, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, y todos lo reprendieron. Todos le dijeron que tenían que dejar, que se tenía que arrepentir de lo que había hecho. A su nombre sea la gloria. ¿Y a cuántas personas se le ha reprendido o se le ha dicho lo que estaban haciendo mal y no han querido tomar conciencia de lo que están haciendo y no se han querido arrepentir? A su nombre sea la gloria. Así que al contrario, dice, vosotros más bien debéis de ¿qué? De perdonarle, de no de generar cada vez más odio o de generar de cada vez más rencor o más rencilla o apartarse, sino que debemos de perdonar. Y consolarle, dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque cuando uno reprende a una persona, o cuando uno lo exhorta a una persona, hermano, para que deje esos malos hábitos, para que deje de cometer pecado delante de Dios, a su nombre sea la gloria, esa persona se entristece y esa persona no solamente se entristece, se enoja, se entristece y se va. Y se pone triste porque no solamente uno le dice las cosas, sino que muchas personas cuando lo ven le dicen, no, pero estás mal, tú estás mal. Y dice que en cierta forma, alabado sea Dios, dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque la tristeza, hermano, alabado sea Dios, nos empieza a debilitar
y nos empieza a jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque si no confesamos nuestros pecados delante del Señor, esa tristeza nos va opacando, nos va entristeciendo, nos va, alabado sea Dios, nos va consumiendo cada día más y nos va alejando de Cristo. Por lo cual dice, os ruego que confirméis el amor para con Él, para con esa persona. Tenemos que confirmar el amor. Si bien de repente ha pecado, ha fallado, tenemos que confirmar el amor con esa persona. Pero el amor de Cristo en nuestras personas. Para con esa persona que pecó, pero para confirmarlo. Para restaurarlo. A su nombre sea la gloria. Dice, como también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y Pablo había dicho y había escrito en esta, para ver si la iglesia reaccionaba y a ver si la iglesia perdonaba a tal persona y lo restauraba espiritualmente. Alabado sea Dios. Y en vez de que se alejara o en vez que se apartara del camino del Señor o se perdiera en el mundo, más bien lo rescataran de esa tristeza que él tenía para poderlo consolar y para poder rescatar esa alma y que se convirtiera a Cristo. Pero también le escribí a la iglesia para que a ver si la iglesia hacía o hiciera obediente a lo que él les pedía que hicieran. Y al que vosotros perdonáis, dice, yo también. Y si ustedes, la iglesia de Cristo allí en Corintio, lo perdonan, yo también lo perdono. Porque también yo lo he perdonado, dice. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, en la presencia del Señor. Porque cuando nosotros perdonamos en la presencia del Señor, tiene que ser definitiva. Un perdón de corazón, pero que se vea después realmente que se ha perdonado. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿para qué? Para que Satanás, no lo reprenda en nombre de Jesús, no gane ventaja alguna entre vosotros o sobre vosotros. ¿Pues qué? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora el enemigo, hermano, ¿por qué se debe de perdonar a esa persona que pecó? ¿Por qué se debe de restaurar a esa persona? Para que el diablo, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguna sobre esa persona y sobre la iglesia de Cristo. Para que no se pierda ninguno, hermano. Alabado sea Dios. Porque hay que restaurarle. Sí, hay que reprenderlo, exhortarlo con toda autoridad y paciencia y con doctrina. Pero también hay que perdonarlo. Para que no gane ventaja, para que no empiece a venir rencor en el corazón, para que no brote ninguna raíz de amargura en el corazón y nos alejemos, hermanos, de la presencia del Señor y para que nuestras oraciones nos tengan estorbo delante del Señor. Por eso dice, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, cuando hablamos de artimaña, cuando hablamos de una artimaña del inicuo o del diablo, que el Señor lo reprenda, la palabra artimaña en el diccionario dice artificio o astucia para engañar a alguien o para otro fin, trampa para cazar animales. Eso es lo que significa artimaña. Y eso es lo que utiliza el enemigo a la iglesia para cazarlos, hermanos, y tenerlos cautivos y apartarlos de la presencia del Señor y para dividir iglesias y para dividir grupos de personas, alabado sea Dios, y para que, dice allí, y con astucia y algún artificio para engañar, si fuera posible, a algún escogido o para engañar a alguien o para otro, o apartar para otro fin. Por eso no debemos de ignorar sus maquinaciones. Por eso nosotros que somos espirituales o que estamos en el camino del Señor y que tenemos un crecimiento, tenemos que
mostrar ese crecimiento para con los débiles. Tenemos que sostener a los débiles en la fe. A su nombre sea la gloria. Y bueno, y si cometen error o cometen un pecado, hermano, tenemos que restaurarlos con amor. Tenemos que exhortarlos y con amor. No que caigamos en sus maquinaciones. Amén. Tenemos que ser conscientes y tenemos que ver cómo actuamos. Pero el enemigo es muy astuto, hermano. Tiene sus artimañas. Que el Señor lo reprenda. Y la misma palabra de Dios, hermano, lo revela y revela cómo es Él y cómo hace maquinaciones contra los justos del Señor. Contra la gente que guarda sus mandamientos y aman los mandamientos del Señor y los ponen por obra. Su nombre sea la gloria. Por eso dice, para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la versión más antigua, en la Biblia del oso, o la más antigua que nosotros tenemos, dice, ese mismo capítulo 2, pero el verso 11 dice, porque no seamos engañados de Satanás, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. A su nombre sea la gloria. En Primera de Pedro, dejamos marcado allí en 2 Corintios, pero en Primera de Pedro, capítulo 5, a su nombre sea la gloria, verso 8 dice, mire, si será importante, hermano, escudriñar la palabra del Señor, a su nombre sea la gloria. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros, hermanos, Pedro, como lo dice allí, tenemos que ser sobrios y tenemos que ¿qué? Velar. Y la iglesia hoy en día está velando. Estamos siendo sobrios realmente, estamos despiertos con los pies sobre la tierra y estamos velando. No por nuestros intereses personales, sino que estamos velando realmente, estamos vigilando para cerrarles todas las puertas al enemigo, tanto personal como familiar. Porque tenemos un enemigo acérrimo que nos está acechando, que nos está vigilando, porque nos quiere devorar, hermano. Porque no quiere que nosotros nos salvemos. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Quiere que abandonemos el camino del Señor. Quiere que nosotros no hagamos lo correcto delante de los ojos del Señor. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. No tenemos que ignorar las artimañas, los artificios que hace o que quiere o que trata para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Señor, lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso nos habla esa advertencia Pedro allí, dice, sed sobrios y velad. Estén despiertos, velen en todo tiempo, oren sin cesar. Vigilen, cierren las puertas del enemigo. Porque vuestro adversario, el diablo, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, como león rugiente, dice que anda como león rugiente, porque no es un león, como nuestro Señor Jesucristo, el león de Judá. El diablo dice que anda como león rugiente. Dice, anda alrededor de los santos, buscando a quien devorar, a quien le abre la puerta, hermano, para devorarlo, para apartarlo del camino del Señor. A su nombre sea la gloria. Al cual dice, resistir. Entonces tenemos que resistir a ese que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, al cual resistir firme ¿en qué? En la fe. Y si yo no resisto en la fe de Cristo, en la fe de la palabra, obedeciendo todo lo que dice la palabra del Señor y poniéndola por obra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no solamente en usted,
ni en mí, sino en todos los hermanos que dice ahí, que se van cumpliendo los padecimientos de Cristo en todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Volvamos allí a 2 Corintios, capítulo 2, verso 11. Entonces dice que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Y maquinar es idear algo contra alguien o contra un grupo. Maquinar un pensamiento malo contra una persona, contra un grupo, para dividirlo y para que no se junten. A su nombre sea la gloria. Lo mismo que está pasando hoy en día, hermano. El Señor nos manda a congregar y el enemigo, ¿qué hace? No lo deja congregar. Entonces usted no tiene que ignorar, hermano, las maquinaciones de su adversario. Porque si está en la palabra del Señor, tenemos que hay que predicarlo. Porque si Cristo lo predicó, nosotros también tenemos que hablar sobre él. El Señor lo reprenda, lo de Jesús. No para exaltar al enemigo, sino para descubrir las maquinaciones que hace contra el pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Santo Espíritu de Dios. Entonces, tenemos una advertencia de no ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso tenemos que estar velando. Por eso tenemos que estar sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Y a cuántas personas ya devoró? ¿O está devorando? Él no dejándolas congregar, Él no dejándolas orar, Él no dejándolas leer la palabra, Él no dejando, alabado sea Dios, mandar un mensaje a los hermanos para que estén orando por ellos o para que estén, alabado sea Dios, apoyándolo en oración para poder vencer y poder llegar a la iglesia, alabado sea Dios. ¿A cuánto le ha puesto una enfermedad terminal, hermano, para que bajen los brazos? Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Entonces que no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo. Santo Dios, aleluya. En el capítulo 11 de 2 Corintios, Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí. Ojalá, dice, Santo Dios, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice Pablo allí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, hermano, ¿por qué la gente quiere otro evangelio? ¿Por qué tolera a una persona que lo quiere engañar, que lo quiere estafar? Lo tolera muy bien. Y no pueden tolerar, hermano, la palabra del Señor y la exhortación que se habla. Pues me temo, dice la palabra del Señor en el verso 3, dice, pero me temo que como la serpiente, el Señor lo reprenda, habla de serpiente, y la serpiente anda con astucia. Cuando saca la lengua la serpiente, ese animal que se arrastra, cuando saca la lengua, en la lengua tiene una pupila ahí que es sensible, y ella rastrea a su presa. ¿Y cuántas serpientes tenemos alrededor? O puede haber alrededor de cada hermano, de cada hermana, mostrando o esperando el momento que usted baje los brazos. Para venir con el veneno, hermano, y para venir con astucia, o para venir con engaño, para engañarlo y apartarlo del camino del Señor, del verdadero. ¿A cuántos hoy ha engañado? El Señor lo reprenda en nombre de Jesús.
En la versión más antigua dice, más temo que como la serpiente, dice, engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Ahora acá habla, en la versión del 60 habla, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y en la versión más antigua dice que vuestros sentidos, dice, sean corrompidos así vuestros sentidos. Habla de corrupción. Habla de mal olor, de putrefacto. Ahora dice acá, empieza a hablar de Eva, que cómo el diablo, la serpiente, engañó a Eva. Si vamos por un momento allá a Génesis capítulo 3, alabado sea Dios, cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, cómo el diablo, cómo esa serpiente, Señor lo reprenda en nombre de Jesús, engañó a la mujer, engañó a Eva. Y está hablando de sentidos allí en Corintios, pero ¿cómo la engañó? Por los ojos y principalmente primero por el oír, porque si no hubiese Eva escuchado a la serpiente hablar, no hubiese visto el fruto prohibido de ese árbol que no se podía comer. Entonces tenemos que tener cuidado cómo escuchamos o a quién escuchamos. Y tenemos que mirar bien realmente y a quién miramos y a qué estamos mirando. Porque si realmente estamos siguiendo a Cristo o estamos mirando más lo que hace un hombre o lo que hace un ministerio o una iglesia. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Señor, tengo que mirar, tengo que tener puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En el Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Así que vio que la serpiente hablaba y le dijo y entró en conversación con la mujer. ¿Y cuánta gente endemoniada entra en conversación con usted? Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y usted le hace caso porque le presta oído antes de cerrarlo. Mire lo que sigue diciendo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero la mujer no solamente le prestó oído, sino que también le añadió a la palabra. Porque el Señor, alabado sea Dios, le dijo realmente a la mujer, más en el capítulo 2, verso 17 dice de Génesis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No dijo que no le tocaren, dijo que no comieran, porque del día que comieran de ese fruto prohibido, iban a morir, pero iban a morir espiritualmente, se iban a separar de la comunión con Dios. ¿Y cuántas personas hoy están separadas de la comunión con Dios? Y el enemigo le hace creer que están perfectamente en comunión, haciéndolos quedar en sus casas, no haciéndolos congregar. Mirando de repente a predicadores, hermano, que no vale la pena mirarlo. Que se comen cada prédica, hermano, y que se comen cada doctrina, y todavía le quedan esas doctrinas. El Señor lo reprende en nombre de Jesús. Y desechan lo que dice la Biblia. Entonces, como dice allí en el capítulo 11 de 2 Corintios, dice, mas temo que como la serpiente, que con su astucia, dice, engañó a Eva, la serpiente engañó a Eva con su astucia, ¿vio? Era astucia, armó una artimaña para hacerlos caer.
sean corrompidos, dice la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Ahora acá habla de corrupción. Y dice el diccionario de lengua castellana, corromper, dice cambiar la naturaleza de una sustancia orgánica deteriorándola, o sea, dejándola podrir. Usted, hermano, cuando hace una comida y la deja fuera de la heladera, y lo deja un día y no la come, la deja 2 y ya no la comen, y al tercer día o al cuarto día empieza a sentir como un gustito, y si es tuco o si es guiso, empieza a fermentar, porque el tomate tiene ácido, aparte el aceite, y más si lo dejan en algo de aluminio, empieza a fermentar, y el aluminio larga esa sustancia tóxica, porque es metal, y esa sustancia empieza a podrir y empieza a alterar la comida que dejó en esa olla. Y se pudre. Y no lo puede comer porque le va a hacer mal. Así, hermanos, se puede corromper los sentidos de una persona. Alterar, hermano, a una persona. Porque si usted está al costado de manos de una persona que se enoja fácilmente, que vive diciendo malas palabras fácilmente, que es un boca sucia, que vive insultando a Dios y todo el mundo, ¿usted qué va a hacer, hermano, al costado de esa persona que está día tras día escuchándolo esos enojos? Va a adquirir las mismas mañas que esa persona. Porque se va a encontrar rezongando por todo, se va a encontrar que va alabado sea Dios, que se va a corromper de tal manera que va a ser hasta peor que esa otra persona. Decir malas palabras, a su nombre sea la gloria. Porque si usted escucha una música, cualquier música que usted escuche, no sea cristiana o no sean coritos del Señor, si usted lo escucha todo un día, al otro día, cuando no escucha nada, usted va a estar tarareando la canción que le gustó de lo que escuchó todo ese día. Y no va a ser palabra del Señor y no va a ser alabanza del Señor, al Dios Todopoderoso, sino que va a ser una alabanza para el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, compañero soy yo de aquellos de los que guardan los mandamientos del Señor y los ponen por obra. Por eso que los espirituales se tienen que juntar con los espirituales. No para, alabado sea Dios, para juzgar a uno o para menospreciar a otro, sino para que no nos corrompamos, hermanos, como animales irracionales, y no porque no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque la palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. Y si Él nos dice que tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos de toda contaminación, de todo lo que nos contamina y de todo lo que nos aleja de la presencia del Señor. ¿La iglesia lo está haciendo? ¿La iglesia lo hace a eso? A su nombre sea la gloria. No erréis, dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15 allí. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Alábelo al Señor si realmente la alabanza sale de corazón. Aleluya. Miren lo que sigue diciendo el diccionario de la palabra corrompido. Alterar la forma de una cosa. Estropear, viciar una cosa no material. Comprar o sobornar a una persona con dádivas. O sea, recibir un cohecho. Pervertir, seducir a una persona. Eso es lo que significa corromper.
Hay personas, hermanos, hay hermanos o hay hermanas que de repente, hermanos, ven a una cantante cristiana. ¡Ay, qué fascinante! Esta hermana, qué poder tiene la alabanza. Pero después es una hija del diablo, hermano, cómo se viste, o cómo habla, cómo anda en la calle, hermano. Porque nosotros lo que vemos, hermano, ven lo que ven nuestros ojos, que está predicando, que está cantando para el Señor. Pero después, hermano, no vemos nada. Y a veces nos comemos cada garrón. Nos comemos cada cosa, hermano. Por eso siempre tenemos que estar en comunión con el Señor para poder pedirle al Señor que nos dé discernimiento para ver si realmente podemos escuchar o no podemos escuchar, hermano. A tal persona, a otra persona, a tal otra, o así, hermano. O poder congregar en algún lugar, en alguna iglesia. Señor, ¿realmente tú quieres que congreguen con esta iglesia? ¿Realmente tú te estás moviendo en esa iglesia? Porque no todo lo que brilla es oro, hermano. Porque no todo el que dice Cristo es mi Salvador realmente está convertido al Señor. Porque después los frutos tienen que cantar, hermanos, si realmente son de Dios o no son de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso la serpiente, el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, corrompió los sentidos de Eva, que después terminó haciendo pecar al hombre. Porque el diablo alteró con lo que le dijo a Eva, alteró la visión, porque vio que el fruto era codiciable, dice la Biblia, para ser igual que Dios. Y le habló de una manera seductora que la enamoró y la embobeció hasta que la sedujo para que pudiera y que probara el fruto prohibido. Así lo hace con cualquier hermano que le abre la puerta al diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso no debemos de ignorar, hermanos, las maquinaciones que tiene el diablo contra la iglesia de Jesucristo. No dice, hace poco, hermanos, predicamos dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hay que reprenderlas. Hermano, entonces tenemos que reprender al diablo, tenemos que reprender toda tentación que nos viene, tenemos que reprender, hermano, al enemigo en el nombre de Jesús. Porque no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Y el enemigo dice que se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan de ángel de luz. Los falsos profetas y los falsos maestros vienen, hermano, diciéndole, dándole caramelitos, ofreciéndole algo livianito, para apartarlo, hermano, de los caminos del Señor y de su palabra. A su nombre sea la gloria. No les dicen que hablan sus Biblias. Ay, si no tiene Biblia, no, hermano, gloria a Dios. No importa, escuche. Esto tiene que ser a Biblia abierta, hermano. Porque no podemos engañar a nadie. Tiene que ser lo que dice la Biblia y de ahí no nos podemos mover. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, alabados a Dios. Como cuando esas hermanitas vienen, hermano, o hermanitos vienen, hermanos, con dádivas, o vienen y nos dan regalitos. Ay, no puede, hermano, no puede rechazar esta bendición que yo le traigo porque no puede. No, hermano, ¿cómo no? Yo puedo decir que no, porque uno percibe cuando vienen, son sinceros los regalos, cuando vienen por cohecho, o para que nosotros nos callemos la boca para no, alabados a Dios, para que no podamos dar a luz o sacar a luz, hermano, los pecados que están en la iglesia, o que están en algún hermano o alguna hermana, por la palabra del Señor. Por eso vienen con regalitos. Por eso a veces vienen ofreciendo dinero. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Este lugar, hermano, no se vende. La palabra no se vende. Cristo no se vende. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios.
Por eso tenemos que tener bien en claro, hermano, como dice en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿vio? Usó de astucia para engañar los sentidos del oído, de la visión, y también después la boca, porque le añadió a la palabra. A su nombre sea la gloria. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O dice, o sean corrompidos de la sincera sensibilidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿que hay otro Jesús? Claro que sí que hay otro Jesús. El Jesús que tolera todo, el Jesús que perdona todo, el Jesús que solamente te da y te prospera. Ese es otro evangelio, ese es otro Jesús. Como lo dice en Gálatas, si viene otro predicando a otro Jesús, bien lo toleráis. Dice, o sea, anatema. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, que os hemos predicado. ¿Y cuántas personas nosotros le predicamos al verdadero Cristo? Le presentamos el verdadero plan de salvación, le predicamos lo que dice la Biblia, y vienen otros, hermano, y los pervierten. Le hacen más caso a lo que le dicen a otras personas antes de lo que nosotros le estamos predicando. Que se arrepientan y busquen del Señor, sinceramente. Y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que ese es otro tema, hermano, que vamos a tocar muy prontamente. Los frutos dignos de arrepentimiento, ¿dónde están los de la iglesia? A su nombre sea la gloria. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Así que se recibe otro espíritu. Claro que sí. Porque si usted no cree a Cristo y a la palabra, está recibiendo otro espíritu. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, toleran todo. Se van atrás de esas personas que le predican todo livianito. Tolerancia. Santo y poderoso Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque si la Biblia está escrito que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, tenemos que no ignorarlas, sino que tenemos que estar mirando, cuidando nuestra salvación con temor y temblor y cerrándole todas las puertas al enemigo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos habla allí de la armadura de Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. En el capítulo 6 del libro de los Efesios, en la armadura de Dios, en el verso 10 y 11, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos manda, a la iglesia de los Efesios, y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo me fortalezco, hermano, yo separado de Cristo? Si en la palabra del Señor me dice que separados de Él nada se puede hacer. Entonces, mientras la iglesia se fortalece, los hermanos que se congregan, los que nos congregamos todos juntos, nos fortalecemos en Cristo Jesús, cantando salmos y con palabras espirituales, alabanza y alabando y adorando al Señor en nuestros corazones, y ponemos por obra su palabra. ¿Cómo las otras personas se pueden fortalecer, hermanos, si están separadas de Cristo? Si no, están en desobediencia, porque no están cumpliendo lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús. Y acá nos manda: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Así que hay que fortalecerse en Cristo Jesús y en el poder que Él nos da, en el poder de su fuerza. Ahora dice, vestíos. Ahora hay que vestirse ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Ahora, pero ¿por qué yo me tengo que vestir de la armadura de Dios? ¿Por qué yo tengo que vestirme, hermano, y estar reforzado de Dios? Porque lo sigue diciendo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces yo tengo que vestirme todos los días, estar vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo acecha al pueblo de Dios para hacerlo caer. Porque el diablo acecha y acecha y acecha y te pone tropiezo y te pone desgano y te pone perturbaciones. Alabado sea Dios. Pero que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, porque uno tiene que empezar a perseverar en el camino del Señor y a perseverar en la oración y perseverar en su palabra y perseverar, hermano, hasta lograr estar en comunión nuevamente con el Señor. Todos los días, porque es una lucha y es una guerra espiritual que uno tiene que librar todos los días, a cada momento de nuestras vidas. Porque como dice la palabra de Dios, para estar firme contra las acechanzas del diablo, no a favor, sino contra el diablo que me acecha, el diablo que acecha a la iglesia. Entonces yo tengo que vestirme ¿de qué? De toda la armadura. Santo y poderoso Dios. Ahora dice que tengo que estar firme, de agarrar toda la armadura. Ahora, ¿por qué me tengo que poner toda la armadura? Porque en 2 Corintios, capítulo 10, Santo Dios. En 2 Corintios, capítulo 10, dice, verso 1 al 4, dice, o al 5, dice, yo Pablo os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Miren lo que decía Pablo, hermano. Yo Pablo dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente soy humilde entre vosotros. Él, cuando él estaba entre el pueblo de Dios, entre el pueblo de los corintios, él dice que era humilde. Él se sometía a todos. Él tenía respeto a todos. Y era humilde entre los hermanos, porque no se creía más que nadie, por más que fuera apóstol de Cristo. Él no era más que nadie, él era uno más así. Como realmente tenemos que ser, hermano. No creernos nadie, que seamos algo en el Cristo Jesús, porque el que se cree ser alguien se engaña a sí mismo. Soy humilde entre vosotros, dice, mas ausente soy osado para con vosotros. Y cuando Pablo no estaba con los corintios, no estaba en la iglesia, era osado, era pisoteado, era abusado. Porque habían algunas personas, hermanos, que le faltaban el respeto. Y le decían cualquier cosa. Si lo tengo cerca o si lo tengo enfrente, le digo unas cuantas barbaridades, le digo unas cuantas verdades. Pero cuando estaba entre ellos, hermanito querido, hermano Pablo, gloria a Dios, Dios te sigue usando para la gloria de Él. ¿No le parece, hermano, que a veces hay alguna similitud con nuestras vidas? Que cuando estamos entre los hermanos estamos todos humildes, estamos todos hermanos en Cristo. No haciendo valer de repente lo que somos. Porque no nos gusta figurar, porque no nos gusta creernos más que nadie. Porque todos pertenecemos unos a otros. O todos tenemos que estar sujetos unos a otros, todos manejarnos con respeto. Pero cuando ya no estamos con esos hermanos, con ese grupo, hermanos, somos osados, diciendo cualquier barbaridad, hablando a espaldas del predicador o del hermano o de la hermana.
Serán hermanos en Cristo eso. Por eso decía Pablo, estando con ustedes soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado por vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos han dicho que predicamos en la carne? Hay que predicar en el Espíritu. ¿Y qué quieren que nosotros prediquemos? Que seamos livianitos, que le digamos está todo bien, gloria a Dios, que no descubramos el pecado por la palabra, que no le seamos sinceros, hermanos, a ustedes. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto siempre, hermanos, a veces siempre me gozo, ¿no? Porque digo, siempre cuando había algo o algún roce con mi señora, ¿no? Gloria al Señor, dice, si andas en la carne. Es claro si andamos en la carne. ¿Y cómo no vamos a andar en la carne si estamos vivos para la gloria del Señor? Yo tengo que andar con esta carne, con este cuerpo de carne. Pero, dice Pablo, no militamos según la carne. No tenemos que militar según la carne. No tenemos que andar pensando en la carne. No tenemos que andar en las obras de la carne. Que también es otro tema también para predicar. Como dice en Gálatas 5 allí, verso 16 al 22, que habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Pero no militamos según la carne. Porque como no andamos con traje y corbata, que como no andamos aparentando, hermanos, ser alguien que no lo somos, porque cuando andamos trabajando o andamos, cuando no tenemos, alabado sea Dios, reuniones, o cuando andamos visitando, no andamos con trajecito nuevo, o con corbatita nueva, o con un auto. No, hermanos, nosotros andamos, si tenemos que andar de a pie, andamos. Si tenemos que ir en bicicleta, vamos a visitar. Si tenemos que ir a andar en moto, como tenemos un vehículo de la moto, andamos en moto para todos lados, porque eso no nos ata. Y si tenemos que ir en bus, vamos en bus. Porque nosotros no andamos por apariencia. Somos lo que somos, así como me ven aquí, o como me ven por el video. Así soy, tal cual soy. Yo si tengo que andar, hermano, con ropa de trabajo, yo ando con ropa de trabajo. A su nombre sea la gloria. Porque no podemos aparentar algo que no lo somos. Ahora dice en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales. Ahora habla de una milicia y habla de armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos que andar con un rifle o con una espada. Tenemos que andar con la Biblia. Y tenemos que andar, hermano, con toda la armadura de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 6, verso 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, porque esa arma de la armadura es un arma contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuántos andan desarmados hoy en día? Que ni siquiera oran. Y ni siquiera se ponen la armadura de Dios todos los días, hermano, para enfrentar un día. Y después que termine todo ese día, hermano, poder estar firme contra las acechanzas del diablo, que el Señor los reprenda. ¿Cómo podemos resistir al enemigo, hermano, si yo no tomo la armadura de Dios? Por eso dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, el diablo te acecha. ¿Y cómo te acecha? Te espía, te mira y te observa.
para después hacerte caer. ¿Usted no ve los animales, hermano, cuando acechan a una presa? O ellos cuando están acechando a una presa, por ejemplo, un león cuando acecha a una presa, él no va y la ataca, él la observa. Anda lejos y se va acercando despacito porque se está acercando despacito y se está acechando. Y así anda el diablo, hermano, atrás de usted y atrás de todos nosotros, hermano, buscando hacernos caer. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Estamos hablando espiritualmente hablando, y se sabe que el diablo ¿quién va a utilizar? A las personas, a los allegados de uno, a las personas, gente endemoniada, gente que está fuera, que está en desobediencia. Alabado sea Dios, que va a utilizar, hermano, para hacerte caer. Tanto a hombres, el enemigo utiliza a hombres para hacer caer a las mujeres. Y también a hombres. También igual que las mujeres hacen caer a los hombres, porque andan con astucia. Pero uno, hermano, tiene que estar firme y agarrado con la armadura del Señor y estar firme contra las acechanzas del diablo, en el nombre de Jesús. Santo y poderoso Dios. Ahora, acechanza, mire lo que dice el diccionario, es engaño o artificio para dañar a otro. Y ya siempre habla del engaño, de la mentira, y cuando habla de engaño y de mentira, ¿quién va a ser? Porque un hijo de Dios no puede engañar, un hijo de Dios no puede mentir, gloria al Señor, porque la misma palabra de Dios dice, no mintáis los unos a los otros. Hablad verdad. Ya vemos, hermanos, que mienten descaradamente, sabiendo que ellos dicen una cosa y no van a cumplirlo. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, esas son las artimañas del inicuo, que está acechando al pueblo de Dios. Miren 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Santo Dios, vamos a ver si lo podemos dar todo. A su nombre sea la gloria. En la manifestación del hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pero en el verso 9, versos 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, alabado sea Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, con gran poder, dice, y señales y prodigios que mentirosos. ¿Y cuántos predicadores hay que supuestamente oran por los enfermos y se sanan? Y no están predicando y no están viviendo la verdad. Porque Dios no se mueve en una persona que peca. Dios no se mueve y Dios no puede apoyar a una persona que está pecando y que está engañando al pueblo. O que está predicando otro evangelio. O que le añade o que le quita la palabra. Dios no puede estar con esas personas. Porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno se arrepiente y busca a Dios, entonces sí lo escucha. A su nombre sea la gloria. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A su nombre sea la gloria. Ahora, no habla, dice en la versión más antigua, dice, aquel cuyo advenimiento es según operación, dice, ¿de quién? De Satanás.
el príncipe que está operando a los hijos de desobediencia con la corriente de este mundo. El Espíritu dice que ahora operan los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 2, a su nombre sea la gloria, mire lo que dice. Efesios capítulo 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida, y ese Él es Cristo, y Cristo nos dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos, ¿qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, dice, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, hermanos, si usted desobedece al Evangelio de Dios y no obedece a Jesucristo, usted está siguiendo el espíritu del príncipe de este mundo. ¿Y cuál es el príncipe de la potestad de este mundo? Sino que es el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Operan los hijos de desobediencia, el espíritu de error, el espíritu de iniquidad, que se opone, hermano, ¿quién? Se opone al congregarse, que se opone a todo lo que es Cristo y es objeto de culto. Y si usted no le da culto al Señor, hermano, si no se congrega y habita junto a los hermanos en armonía, ¿cómo puede hablar, hermano, del Espíritu de Dios? ¿Y cómo puede ser lleno del Espíritu de Dios usted andando y vagando solo, solitariamente, por cualquier lado o por cualquier lugar? No le habrá abierto la puerta al diablo, que el Señor lo reprenda. No lo estará engañando el enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Abra los ojos, por favor, por amor a su alma. Abra los ojos. Porque se está creyendo, hermano, cualquier cosa. En los hijos que ahora operan los hijos de desobediencia, dice, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire, otro nombre al enemigo, otro nombre a su adversario, otro nombre que le dio el Señor a través de Pablo. Príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Que hacen todo lo que ellos quieren y no lo que dice Cristo y su palabra. A su nombre sea la gloria. Esa es la artimaña del error. Esa es la artimaña, hermano, que utiliza el enemigo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. No, perdón. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás o por operación de Satanás. A su nombre sea la gloria. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, y en esta versión, en la más antigua, dice, y señales y milagros mentirosos. A su nombre sea la gloria. Mire, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, a poder cerrarle la puerta al enemigo en nuestras vidas y en cada una de sus vidas. Pero no podemos ignorar, hermano, lo que el diablo quiere con la iglesia de Cristo, que la quiere destruir y la está destruyendo. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido dentro de la iglesia. El diablo se ha metido dentro de la iglesia porque la iglesia ha dejado de orar, la iglesia ha dejado de ayunar, la iglesia ha dejado de vigilar, hermano. La iglesia ha dejado las armas del Señor y se está convirtiendo más al mundo que no a Cristo. Por eso hoy, hermano, nos pide que no tenemos que ignorar las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Que si tenemos que dar el perdón, hermano, hay que perdonar y restaurar a las almas. A su nombre sea la gloria. Pero no que se hagan los vivos. Porque Dios conoce, hermano, quién nos busca en serio y quiénes son los vivos. A su nombre sea la gloria.
Porque cuando estamos hablando de artimaña, es que nosotros tenemos que también dejar nuestras mañas, hermano, para seguir a Cristo en serio. No con maña, sino sin mañas. Tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, como lo manda la Biblia, como lo manda la palabra del Señor. Adorarlo en espíritu y en verdad, buscarlo en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios, hermano, alabados a Dios, es la verdad. Y también por la verdad, hermano, tenemos que ser verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No sé tú si le has abierto la puerta al enemigo, ciérrasela. Es hora de empezar a cerrar la puerta al enemigo. Es hora de cerrarle la puerta al diablo y a todos los demonios, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Es hora de ponernos la armadura de Dios y poder estar firme contra las acechanzas del diablo, que el Señor los reprenda. Guardando sus mandamientos, amándolo a Él y haciendo todo lo que nos pide para hacer, congregar, hermano. Y no se enoje, por favor, con nosotros. Enójese con su carne, enójese con el diablo, repréndalo en el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios primero. Arregle sus cuentas con el Señor y después sí empiece a someterse a Dios, resista al diablo y Él va a huir de su vida. A su nombre sea la gloria. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús.